uno de los nombres de Dios, el que se escribe o se describe como Yud Hei Vav Hei en hebreo, transliterándolo al castellano es YH WH o BH, dependiendo de cuál sea la tradición que lo traduzca. Ese nombre es una composición muy interesante, pero cuando Dios se le reveló a Moisés, Dios le dijo, Moisés dijo, ¿quién me va a decir a mí? ¿Quién me va a respaldar? ¿Cómo van a creer ellos? Estoy hablando del capítulo 3 de Éxodo. Y ahí Dios le da otro nombre. El primer nombre que le dije es el que las Biblias traducen como Jehová, sobre todo la Reina Valera, y es el que la Biblia de las Américas traduce como Señor en mayúsculas. Ese es el primer nombre que le dije. Pero luego Dios se revela a Moisés, y cuando Moisés le dice, ¿quién va conmigo? ¿Quién me va a respaldar en esta gran tarea que tú me estás enviando a hacer? Dios le dice, Ejeye, Ejeye. Ese es otro nombre del Señor. Y Ejeye es un nombre muy interesante porque lo tradujeron pésimamente. Yo soy. Ejeye no es yo soy. Ejeye quiere decir yo seré. Ejeye, Ejeye, yo seré el que seré. Y proféticamente lo que Dios le está diciendo a Moisés ahí es que lo que Moisés vaya requiriendo para su misión es lo que Dios va a hacer. Y ese nombre es inmutable, es decir, Dios no cambia. Por lo tanto, podemos decir que de aquí sacamos la característica de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios es lleno de fidelidad como nadie que nosotros hayamos conocido, como nadie que podamos percibir. No hay una forma correcta que nosotros podamos decir, Dios, describir la fidelidad de Dios de una forma que lo podamos entender. Y yo espero que en la fidelidad de Dios usted haya sido bendecido por las dos citas que hemos visto. Sin embargo, ahora toca una cita muy linda y muy especial. Si me puede bajar un poquito de monitores, porque percibo que va a hacer feedback en algún momento. Y por eso el tema de hoy es celebrando a Dios. Dígale a su vecino, celebrando a Dios. Tienes que aprender a celebrar a Dios, dígale. Tienes que aprender a celebrar a Dios. Ahora, ¿cómo celebramos a Dios? Si Él es majestuoso, y tal vez una idea que a mí me ayudó a entender este tema, fueron mis padres. Desde niño jamás se me ocurrió a mí que mis padres tuvieran debilidad o necesidad alguna. Yo no crecí en una cultura donde mis papás estuvieran tirando los platos, gracias a Dios, pero sí tenían sus cositas. Y a veces, wow, ¿qué pasó ahí? ¿Me escucha mejor ahora? Porque yo me dejé escuchar un poquito aquí. Si necesita un poquito, por lo menos un poquito de monitores. ¿Me escucha ahora? ¿Sí? Vaya, yo me dejé escuchar y pienso que soy usted. Muy bien. Entonces yo le decía que cuando yo era niño, yo a mi papá le saqué hasta el modo de andar. Es decir, yo tuve guante de béisbol, yo tuve patineta, yo tuve bicicleta, yo tuve un montón de cosas que mis hermanas no tuvieron, porque yo era pedigüeño. Mis hermanas no les gustaba pedir, entonces mis papás pensaban pero yo era pedigüeño y yo miraba algo en la calle y yo lo quería. Y yo recuerdo la primera vez que yo me fui a Estados Unidos, que nos llevaron de vacaciones a Estados Unidos, yo le pedí una chumpa a mi papá de una marca, no le voy a decir cuál marca porque todavía puede que la conozca. ¿Y por qué? Me preguntó él. Porque la chumpa valía $25, algo inaudito en ese entonces, le estoy hablando de los 80.
Y entonces yo le dije, porque tal amigo tiene esa chumpa. Tu cara, me dijo. Y no me la compró. Esa fue la primera vez que yo sentí un no de mi papá. Pero era porque yo quería algo que un amigo tenía. Lo que estoy tratando de decir es que yo no percibía debilidades en mis padres y jamás pude entender todos los sacrificios que ellos tuvieron que hacer para que yo tuviera el tipo de vida que tuve. Y uno, o yo en mi caso, no voy a decir uno, pero tal vez uno no entiende a sus padres hasta que tiene hijos. Estoy tratando de decirlo. Y uno piensa que uno les va a hacer entender a los hijos qué es tener hijos, y no lo van a entender hasta que tengan sus propios hijos. No sé si estamos condenados. Pero ya de grande, yo empecé a ver la necesidad de celebrar la vida de mis padres, de celebrar que estaban vivos, de celebrar las cosas que hacían, de celebrar sus vidas. Y mis papás cumplieron el 4 dependiendo, si usted le hubiera preguntado a mi mamá, le hubiera dicho que el 5, si usted le pregunta a papá, él dice que el 4, cumplieron 50 años de casados. Y lo celebramos en grande. Los 4 hijos pudimos unirnos todos para hacerles una fiesta. Ellos no lo pusieron, nos costó a nosotros los hijos, y lo celebramos. Y la verdad es que la realización de eso es algo que me ha dejado mucho. Celebrar la vida de mis padres, reconocer la vida de mis padres, a pesar de que uno siempre tiene la mentalidad de que los padres le dejen herencia, de que sean perfectos. Uno de hijo es ingrato, hombre, porque uno ve las imperfecciones de los padres, pero a veces no tiene como uno mucho misericordia, ¿verdad? Pero sí se les pide a los hijos esa misericordia. Entonces, ¿cómo celebramos a Dios? ¿Cómo celebramos a Dios? Porque, bueno, Dios no pasa penas para proveernos, primero que nada, pero Dios es quien nos provee de todo. Dios es el que hace todo posible. Él es tan bueno, Él es tan fiel, Él es tan maravilloso, Él es tan grande, Él es tan inconcebible, Él es tan inexplicable. Y todo el tiempo Dios está bendiciéndonos. No hay un día que Dios no te bendiga, no hay un día que Dios no te acompañe, no hay un día que Dios no haga algo por ti, no hay un día que Dios diga, bueno, hoy me voy a tomar vacaciones, o hoy me voy a olvidar de aquel porque ya ni me busca, ni ora, ni nada. Dios no opera así, sino que todos los días Dios está haciendo algo por nosotros. Dios está tratando de bendecirnos. A veces lo que nos cuesta es a nosotros, y todos los días cuando tú oras, Dios te escucha y siempre te responde. Lo que pasa es que a veces la respuesta es no, pero Dios siempre está con nosotros. Entonces vamos a tratar de entenderlo así. Quiero que aparte que busque Levítico capítulo 23 versículo 41 conmigo, y yo voy a leer una versión que se llama del Jubileo, y luego me va a cambiar una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, y a lo mejor sea un poquito distinto de lo que ahí dice, pero dice lo siguiente. Esta versión que estoy leyendo la voy a comparar con esa, porque realmente me gustó esta versión, y dice, está muy simple. Es la misma versión. Wow, qué pila, Santiago, Dios lo bendiga. Un aplauso para Santiago, por favor. Casi nunca les damos reconocimiento a la gente de multimedia, a la gente de sonido, pero nos bendice tanto bueno, no sé si le hice un favor o mal lo chivié, pero disculpe, hermano, yo quería quedar bien, si quedé mal, lo siento. Y le harán fiesta al Señor. Eso me impactó. ¿Usted alguna vez le ha hecho fiesta al Señor?
Recuerda las fiestas de cumpleaños de sus hijos. Uno tenía que poner pastel, uno tenía que llevar la comida, tenía que poner sorpresas, y uno hacía fiesta, y era un gran trabajar. Y el nene, el primer año, el nene, ay, uno feliz, y el nene ni cuenta se daba que le habían celebrado su cumpleaños, pero uno sentía una realización porque uno le había hecho su fiesta al nene. Y los ingratos a los 12, 13 años, ¿qué querés para tu cumpleaños? No quiero nada, dame el dinero, me voy a ir con mis amigos, ni siquiera te quiero ver. Bueno, la vida cambia, las cosas cambian. ¿Alguna vez usted le ha hecho fiesta al Señor? ¿Alguna vez usted ha celebrado al Señor? Creo que tenemos que aprender un poquito de eso. Creo que la Biblia nos está demandando, porque no lo veo como una sugerencia, lo veo como un mandamiento, el hacerle fiesta al Señor. Y es bien específico, dice 7 días, estatuto perpetuo será para ustedes, en el 7º mes la harán. Y este versículo me impresionó, pero me impresionaron esas primeras palabras: y le harán fiesta al Señor. Una de las citas donde Dios nos pide que nos reunamos con Él es para que le hagamos fiesta, es para que celebremos, es para que reconozcamos de alguna manera que tenemos un Dios, que no somos huérfanos, que no estamos abandonados, que hay quien por nosotros, que alguien está pendiente de nosotros siempre, que no nos va a dejar, que no nos va a abandonar. Pero la pregunta sigue: ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces yo quiero hablar de 3 cosas muy específicas hoy. Los de Gibor me van a perdonar un poquito, porque ya oyeron el 33% de esto. Pero usted que no fue a Gibor, pues no se preocupe, lo va a volver a oír de nuevo, o por primera vez, perdón. Cuando usted le haga una pregunta, en su mente regresa al pasado. ¿Usted cómo recuerda el pasado? ¿Cómo recuerda el pasado? Hay algunos, les voy a dar, que recuerdan el pasado con dolor, y tendemos a victimizarnos. Es que mi papá me abandonó, me dejó, me marcaron. Cuando yo iba a Visión de Fe, me dañaron mucho mi corazón en Visión de Fe. Y tendemos a recordar el pasado con dolor. Hay otros que ignoran recordar el pasado porque les duele, entonces no quieren ni pensar en lo que ha pasado. En mi tiempo de muchacho y de niño, cuando las personas recordaban el pasado, recordaban a Jorge Ubico. ¿Alguien habrá escuchado alguna vez que alguien dijo: no, es que en los tiempos de Jorge Ubico uno podía dejar las puertas abiertas? Entonces hay una nostalgia del pasado, pero muchas veces se recuerda el tiempo del pasado como algo mejor, y ahora estamos más peor. Y antes estábamos más mejor, y ahora estamos más peor. Y entonces recordar el pasado solo nos sirve para conectar lo bueno que era, pero que ya no puede ser, ¿verdad? Hay algunos otros que pues sí recordarán. Bueno, metiéndome un poquito a problemas, uno de marido a veces no recuerda las que ha hecho a la esposa, pero las esposas no olvidan, hermano, no olvidan, lo recuerdan todo. Así que algunos maridos, me incluyo, tenemos cuentas pendientes, porque no, ¿verdad? Yo quiero hablarle de un recordar. Y en el capítulo 4 de Josué hay un versículo muy interesante que me impresiona. Los israelitas han estado deambulando, como se diga, en el desierto 40 años. En esos 40 años, todos los que están ahí, todos los que hoy están vivos, excepto Caleb, eran menores de 20 años cuando empezaron la travesía. Es decir, todos vieron a sus padres morir en el desierto. Todos.
habrán sido unos 2, 3 millones de personas, hermano, no menos, porque el ejército era de 600 y pico mil. Estos eran como 3 millones de personas. Estaba hablando el ejército de los varones de 20 a 50 años. Ese era el ejército. Así que yo estimo que habrían sido unos 3 millones, unas 3 millones de personas. Algunos nacieron en el desierto y entonces se acostumbraron a que todos los días caía pan del cielo y era tan fácil como ir afuera y agarrar, ¿verdad? Y ponerle mantequilla de maní y algunos otros que tal vez fueron muchachos en Egipto no recordaban la esclavitud, no recordaban los problemas, pero en la forma en la que fueron creciendo, cuando iban caminando en el desierto, sus zapatos iban creciendo. El desierto no fue bueno con las damas, porque a las damas les gusta comprarse zapatos, y en el desierto el pie crecía, el zapato crecía con el pie de las damas. Pero qué milagro, su ropa no se desgastaba. Tampoco fue bueno eso con las damas, porque también les gusta tener un closet pandeado. No digo que lo tengan o no, pero les gusta. A mí me gusta tener mi closet pandeado, ¿vio? Tal vez soy medio dama en eso y me gusta tener muchos zapatos. Entonces, esta gente se acostumbró a un estilo de vida, se acostumbró a una provisión de Dios. Pero llegaron a la frontera del río Jordán, y cuando llegan al río Jordán, Dios les dice: miren, muchachos, hoy les toca pasar, pero cuando pasen la vida va a cambiar. Ya no va a haber maná, van a tener que comer del producto de su trabajo, van a tener que esforzarse, van a tener que comprar ropa, van a tener que ir al súper, van a tener que ir al mercado, van a tener que hacer el esfuerzo ustedes. O sea, les va a tener que costar. Y no solo eso, pero antes de eso ustedes van a tener que entrar, como decimos en buen chapín, a darse reata con todos los habitantes de la tierra. Pero les voy a hacer un último milagro. Muy bien, está bien, Señor, ¿cuál es ese milagro? Voy a partirles el río Jordán. Fantástico. Y entonces la Biblia dice que Dios le dijo a Josué: Josué, decirle a los sacerdotes que cargan el arca, que la carguen y que crucen el río. Y yo quiero que usted se imagine esa fotografía, porque funciona más cuando uno se imagina. Y el río corría de norte a sur, como sigue corriendo, y es un río profundo. Perdóname, no investigué en qué época del año lo cruzaron, pero es un río profundo. No se va a imaginar el río de las vacas, es algo más caudaloso. Y entonces los sacerdotes empiezan a caminar, y cuando los dos sacerdotes que iban frente al arca pisan el río, un milagro ocurre. Las aguas se detienen, las que vienen del norte, y el río se seca. Y entonces los sacerdotes llegan, se paran a medio río, y el pueblo empieza a pasar en seco. A ese pueblo no se le llevó el río, empezaron a pasar 3 millones de personas, o 2.500.000 personas, porque las mujeres de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés no pasaron, se quedaron. Pero empezaron a pasar, y empiezan a pasar, y empiezan a pasar, y ese día las cosas van a cambiar, porque el cambio es parte de la vida. El cambio es parte de la vida. No siempre va a ser como era ayer. El cambio es parte de la vida. Tu vida es imposible que vuelva a ser igual que ayer, tan solo ayer. El cambio es parte de la vida. Hay que hacer ajustes todos los días. Hay que aprender a cambiar, porque la vida es así, y la vida a estas personas les va a cambiar. Y el versículo 4:1, quiero ver, para darle otro aplauso a Santiago. Ahora solo yo, la NTV.
Una vez que todo el pueblo, estoy leyendo la escritura, terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, ponga atención por favor, ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu. Diles, tomen 12 piedras del medio del río Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí. Y la pregunta que yo le hago es, ¿por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es muy sencilla. Dios ha obrado portentos, milagros y maravillas para que tú estés aquí hoy. Esa es la respuesta. Y si estás aquí hoy, Él volverá a obrar milagros, portentos y maravillas media vez te quiera dar la vida. No importa. Dios está obrando, porque Él te prometió, porque Él te dio una promesa. Así que más te vale que tengas promesas, más te vale que seas una persona que ve las promesas de Dios como algo que todavía tiene que cumplir, como algo que todavía tiene que hacer. Más te vale que veas tu vida como una misión para Dios y que todavía vas a hacer algo. Así que es importante recordar que Dios lo hizo, que Dios te sacó adelante cuando estabas bien fregado hace 10 años, cuando estabas deprimida hace 15 años. Lo que pasa es que a veces se nos olvida eso, solo recordamos lo malo. Pero yo te garantizo que han habido momentos en tu vida en que tú pensabas que no había futuro, en los cuales estabas desesperado o desesperada porque no iba a haber algo más, y Dios te sacó adelante, hermano, y Dios no te va a dejar en el desierto. No es la voluntad de Dios dejarte en el desierto. Dios te va a sacar adelante porque tiene un plan y un propósito para ti, y estoy impresionado con eso. No estoy bravo, hermano. Estoy impresionado con eso, porque Dios es fiel y su fidelidad es para siempre. Es para siempre. Y el día que te toque bailar con la más fea, es porque Él te va a recibir. Es porque tu tiempo concluyó. Esa es la promesa que tenemos. Esa es la promesa que no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Deja vivir tu vida como que fuera tuya, porque el día que Él haga, te vas. No es tuya, la vida es de Él. Entonces hay que recordar que Él siempre te la dio, y hay que recordar que cuando pensaste que lo perdías todo, hubo mañana. Hubo mañana. El 3 de enero falleció mi mamá de este año. Alguien se acercó con nosotros en un momento de mucho dolor y nos dijo: esto también pasará. Lo recuerdo mucho. Me cayó como un 15 patadas en la espinilla. Me dieron ganas de decirle: cállese por favor, no me diga absolutamente nada, no quiero oír. ¿Cómo va a pasar esto? Porque no solo se quedó ahí, sino después dijo: y será para tu bien. Hermano, todo pasa. Lo que estás viviendo en este momento seguramente lo has vivido, y también pasará. También pasará. Pero a veces estamos tan ensimismados, tan metidos en nuestro vaso de agua haciendo una tormenta, que se nos olvida recordar que ya Dios hizo algo en el pasado. Lo hará otra vez, porque Él es fiel. Hay que recordar esa fidelidad. ¿Cómo celebramos a Dios? Recordando esa fidelidad. Número 1. Pero antes de pasar al número 2, yo quiero pedirle que usted brevemente cierre sus ojos y empiece a recordar
las cosas negativas que vivió en el pasado, pero que ya no está viviendo. No las que está viviendo ahorita, las que vivió en el pasado, pero que ya no está viviendo. Dios fue fiel. Dios lo hizo pasar. Sea honesto. No os hagáis. Sea honesto. Dios fue fiel en el pasado. Momentos en donde usted tuvo que estar enfermo, muerto, endeudado, perdido todo. Dios fue fiel. Así que esta semana ya puede abrir sus ojos, porque los voy a dejar el resto de la prédica con los ojos cerrados. Esta semana, tómese un tiempo a recordar. Haga memoria y no sea ingrato. No sea ingrato. Dele un poquito de crédito a Dios de que si lo pudo sacar, es que usted supiera, ahora la de ahorita es peor. No, hermano, ahorita no es peor. La de cada momento nos parece que es la peor, pero Dios ya nos sacó adelante. Número 2. En Lucas hay una historia muy interesante que me ayuda a explicar la segunda cosa que quiero compartirle de cómo celebramos a Dios. Jesús está caminando de norte a sur. Él va a Jerusalén y pasa por un lugar extranjero, Samaria. Pero antes de llegar a Samaria, en la frontera le salen 10 leprosos. Ahora, los leprosos de aquel tiempo no eran muy similares a los leprosos de hoy. Esta era gente que tenía una enfermedad en la piel que era consecuencia de pecado. Entonces Dios les daba oportunidad de arrepentirse, y entonces ellos tenían que presentarse al sacerdote. Esa era la dinámica de esa lepra. No, en su gran mayoría esa lepra se presentaba por la maledicencia, pero era por pecado. Y entonces la gente les salía unas manchas blancas, y los expulsaban de las ciudades. Ellos tenían que habitar fuera de las ciudades, y a cada 7 días se tenían que presentar donde un sacerdote, y el sacerdote actuaba como de médico, y hasta que él decía está limpio, él podía reintegrarse a la sociedad. Bueno, esos 10 leprosos le salieron al paso a Jesús y empezaron a orar. Lo que pasa es que ellos oraron cuando lo vieron, porque orar es hablar con Dios, y cuando lo vieron, Señor, sánanos, 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 eso estaban orando desde su experiencia. Y entonces Jesús les da una palabra, les da una promesa. Y él les dice: vayan, preséntense al sacerdote para que él certifique su sanidad. O sea, Jesús les dijo: van a ser sanos, pero preséntense al sacerdote. Y aquí aprovecho para decir que cuando Dios te dé una promesa, tú tienes que empezar a vivir. Si realmente quieres vivir por fe, como cantábamos en la alabanza, no viviré por lo que veo. Si realmente quieres vivir por fe, tienes que empezar a exhibir esa promesa, la promesa que Dios te ha dado. Y por eso la palabra que dio Ninochka hoy, yo te digo, es hora de tomarla y aplicarla, no mañana, ahorita. Y cualquier promesa en la escritura, no es hora de empezar a aplicarla mañana, excepto la de la resurrección, ¿verdad? Esa promesa todavía es para el futuro, pero todas las demás promesas, salvación, sanidad, provisión, casas, puntos, etcétera, etcétera, todas son para aplicarlas ya. Todas. Paz, salvación, etcétera, etcétera. Y entonces Jesús les da una palabra igual a promesa. Yo le he dicho a usted que su palabra está llena de promesas y de procedimientos para cumplir sus promesas. Y les da una promesa: vayan, preséntense al sacerdote. Y ellos se van. Y wow, mientras van caminando, la piel se les empieza a limpiar, algo empieza a pasar. Y se dieron cuenta. Ahora, ellos tenían que ir a Jerusalén, que era donde estaban los sacerdotes. Entonces también tenían un viaje muy largo que hacer. Era
30, 40 kilómetros a pie, les iba a llevar todo el día. Pero uno de ellos, cuando empezó y conecta, wow, estoy sano, porque exhibió la fe. Estoy sano. Y vos, pues yo también, mira. Y otro que la tenía aquí en la frente, vos ya no tenés nada en la frente. Y los días empezaron como, wow, muchacha, qué buena onda, estoy sano. La alegría de una bendición de Dios. Y entonces los 9 dicen, muchacha, piquémosle, hay que irnos a Jerusalén, hay que picarle, vámonos. Y se fueron. Pero uno de ellos, que ni siquiera era israelita, sino samaritano, dijo, Nel, yo no puedo ir. Y entonces se volvió. La Biblia no dice cuánta distancia, pero él se volvió a donde estaba Jesús. Y el versículo 16 del capítulo 17 nos dice cómo sucedió. Y cayó al suelo. Y cayó al suelo. Es así. Vio Jesús, sí. Al suelo. La Biblia pasó así, hermano. No pasó en nuestra mente como que las cosas no pasaron. Pasó así. Cayó al suelo. Casi me echo los lentes, por cierto. A los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho. Ya sabe cuál es la segunda, ¿no? Ese hombre era samaritano. Versículo 17. Jesús le preguntó, mire Jesús, porque eso es lo que yo le quiero remarcar. Jesús le dijo, sí, papito, venga, se le doy un abrazo a usted y mira, sígame y hagamos toda la onda. No. ¿Qué le dice Jesús? Jesús le dice, porque Dios se fija en eso. Jesús preguntó, vos y ustedes no eran 10, no se han ido a 10 hombres. Where are the other 9? ¿Dónde están los otros 9? ¿Qué quiere decir eso, hermano? El primero que anda buscando la gratitud es Dios. Dios no va con los malos agradecidos. O sea, no les quitó la enfermedad. No es que cuando llegaron a Jerusalén, ya estamos otra vez leprosos. No se las quitó. No se las quitó. Cuando yo digo que Dios no va con los malos agradecidos, me refiero a intimidad. Me refiero a revelarse a ellos. Me refiero a que ellos puedan conocerlo mejor. ¿Dónde están los otros 9? Jesús está buscando un poco de gratitud. Jesús está buscando un poquito de gratitud. ¿Cuánto agradeces tú a Dios todos los días? ¿Te tomas el tiempo para darle gracias por tu familia, por tu trabajo? Sé que nada de esto que tienes es lo óptimo y todo podría ser mejor. Siempre puedes tener una mejor familia, siempre puedes tener un mejor trabajo, siempre puedes tener una mejor salud, siempre puedes tener una mejor iglesia, un mejor pastor, siempre puedes tener mejores instrumentos, mejores elementos, siempre. Uno se esfuerza por comprar un teléfono y 3 días después sale otro mejor y más nuevo y, como dicen ahí en mi tierra, más mejor. Pero yo te pregunto, ¿cada cuánto o tienes tú como costumbre ser agradecido con Dios por lo menos todos los días, una vez al día? Porque yo le aseguro que si empezamos a comparar las oraciones que hacemos, Dios mío, más parece una lista de supermercado que una conversación con Dios. Y no está nada mal pedirle a Dios. Debemos hacerlo. Debemos de buscar a Dios para pedirle, pero debemos de hacerlo con un corazón agradecido. Si a usted no le cae bien alguien, dele gracias a Dios. Por ejemplo, de su familia, dele gracias a Dios porque lo tiene. Si no le cae bien la suegra, dele gracias a Dios que tiene suegra, porque eso quiere decir que tiene esposa por culpa de esa suegra.
nos acercamos más al corazón de Dios, oiga esto, cuando somos agradecidos por todo lo que Él ya nos dio, que cuando estamos, Señor, yo te pido en el nombre, por la unción del Espíritu, que venga y que haga, y yo siento, pum, y caigo y me sale oro, y te pido que nos acercamos más a Dios cuando tenemos un poquito de gratitud, un poquito de gratitud, y cuando le podemos decir, Señor, gracias por el marido que me diste, porque por lo menos se baña todos los días, Señor. De verdad, te doy gracias por la mujer que me diste, porque por lo menos sabe hervir agua, Padre. Ahora, compare eso versus la queja que usted tiene de todas estas personas. Es que no me ama como yo quiero. Arjona dice, no te enamoraste de mí, sino de ti cuando estás conmigo. Y Arjona, que es profeta también, pero otro tipo de profeta, dice, para que me quieras como quiero. Y tenemos eso, ¿verdad? Es que nos tendrían que dar, nos tendrían que hacer. Me debería tratar como una princesa, me debería tratar como un príncipe, me debería, y ese es el problema, el me es el problema. O lo que no me está dando, lo que no me ama, lo que no me quiere, lo que no me escucha, lo que no el me es el que nos vuelve ovejas en lugar de astutos como Dios quiere que seamos, ¿verdad? Hermano, cambia eso, sé un poquito más agradecido que demandante, sé un poquito más agradecido de lo que demandas. Y yo entiendo que hay que pedir al Señor, Señor, cambia a mi marido. Empieza a agradecer por el marido que tienes. Esa oración no te la va a responder Dios, pero si tú eres agradecido que por lo menos tiene marido, porque hay gente que tal vez no tiene, o gente que no tiene esposa, o gente que quiere, qué sé yo. Y aunque esto no es una comparación con todos los demás, porque no lo es, pero si empiezas a ser agradecido, el Salmo dice, entrad por sus puertas con acciones de gratitud. Cuando aprendas a ser agradecido, vas a ver una dimensión de Dios, que Dios te lo ha dado todo, hombre. Lo que pasa es que eso todo viene imperfecto, porque tú eres imperfecto, porque yo soy imperfecto, y porque la creación fue sometida a maldición por el pecado. Así que todo lo que venga que no sea Dios revelándose a tu vida, pero todo lo que venga es imperfecto. Todo lo que venga, todo lo que Dios te da va a ser imperfecto, en el sentido de que si Dios te da un esposo es imperfecto. Si Dios te da, qué sé yo, manzanas, pueden ser mejor, no son perfectas. Solo Dios es perfecto en darse a ti, y Dios se da a ti. Empieza a ser agradecido, vas a conocer a Dios. Así que esta semana dedícate a recordar y dedícate a agradecer. Una cosita más. Hay una historia muy interesante en el libro de Jeremías, y espero que usted se la esté pasando bomba. Yo también me la estoy pasando, pero bomba, porque ya cambió el clima, ya no hay tanto calor, ¿verdad? Y a mí predicar me gusta, así que espero que se lo esté pasando bien también usted. Pero hay una nota en Nehemías, que se juntan el primer día del séptimo mes, y el pueblo de Dios se junta. Ahora ellos han pasado 70 años exilados y han regresado, y las cosas no están saliendo del todo bien. Se ha perdido el idioma de la Biblia, ya no hablan hebreo, ahora hablan arameo, y se han perdido las costumbres de Dios. Es todo un reto. Así que Dios levanta a dos hombres, Esdras, que era un sacerdote del linaje de Pinjas. Pinjas era hijo o nieto de Aarón. Levanta a Esdras y levanta a Nehemías.
Nehemías era de la casa real. Así que estos dos tienen una figura muy interesante y Dios los levanta y ellos empiezan a gobernar. Y en el año donde ellos empiezan a gobernar, en el séptimo mes, en el primer día del mes, Yom Teruah, el día de las trompetas, Rosh Hashanah, dicen otros, hacen una tarima y se ponen a leer la Biblia. Y no solo se ponen a leer la Biblia, se ponen a explicarla. Y este es el contexto de uno de los versículos más famosos del cristianismo, que lo hemos cantado, que usted lo ha dicho, pero este es el contexto. Así que lo vamos a leer. Nehemías 8:8. Dice: leían el libro de la instrucción de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Es lo que le digo, lo traducían. Estaba todo el pueblo ahí. Ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote, llamó a caer, y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo, dijeron: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor. Y luego explica: pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la instrucción de Dios. Es decir, que ellos tuvieron un momento de ser compungidos. Y cuando empezaron a oír que Dios era bueno y empezaron a oír las promesas de Dios, la Biblia no dice qué parte leyeron, pero empezaron a ver, y cuando empezaron a escuchar los mandamientos y se dieron cuenta que los habían quebrantado, y se dieron cuenta que por esa razón había sido exilado 70 años, se pusieron a llorar. La gente empezó a llorar, porque cuando vemos la magnificencia de Dios y vemos su perfección, eso pasa. Y se ponen a llorar y se ponen a decir: Dios mío, fallamos, Dios mío, hicimos esto, Dios mío, hicimos lo otro, hemos quebrantado, no estamos bien en lo que estamos haciendo. Se dieron cuenta, conectaron que habían estado mal. Qué bueno es conectar que habían estado mal. Y entonces Nehemías toma la palabra y en el versículo 10 dice: vayan y festejen con un banquete. Acuérdese que el contexto de esto es que todos están a moco tendido, hay pañuelos por doquier, las servidoras están repartiendo las cosas estas ahí, ¿verdad? Hay hermanas que tienen ligas y hermanos también, y se están limpiando y hasta tienen que sacar la escoba porque todo el mundo está llorando. Para que usted le ponga un poquito de salsa. No es agradable. Y Nehemías se para: no, muchacha, no. Porque a veces llegamos a la iglesia y pensamos que lo normal es venir a chillar acá, y está bien si usted tiene que venir a derramar su corazón. Está bien, a veces hay que derramar, a veces no hay ganas de otra cosa más que de llorar. Está bien. Pero mire lo que dice Nehemías: vayan, festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces. Y regalen porciones de comida al que no tiene nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza. ¿Ha escuchado ese versículo? El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor me fortalece. El gozo del Señor. Bueno, se le dijo a un grupo de personas que estaban chillando a moco tendido. ¿Cómo celebramos a Dios? Siendo personas alegres. Sea alegre, hermano. ¿Por qué tiene que andar trompudo todo el tiempo? Ahí en la iglesia, en la zona 13, yo miraba que había una señora, siempre estaba seria y molesta. Y bueno, antes yo era peor que ahora. Yo la miraba siempre seria y entonces un día yo me acerqué y le dije: sonríe, porque había sido Miss Guatemala, sonríe.
Estoy sonriendo, me dijo. Y después me enteré, pero así me dijo, estoy sonriendo. Pero después me enteré que ella tuvo un accidente y le reconstruyeron su cara. No tenía músculos para sonreír. Ella estaba sonriendo, pero yo no lo miraba. De aquellas cosas que uno hace, ¿verdad? Aquellos strikes, como, ¡hala! Felicitaciones por su bebé. No estoy embarazada. Algo de eso me eché yo ahí. Qué bueno que se rió. Nos relacionamos más con Dios estando alegres. Nos relacionamos más con Dios estando alegres. Lo que pasa es que nos da miedo, como los israelitas, que se alegraron tanto que hasta sacrificaron, que hicieron un becerro. Pero ese no es el punto. Sea usted una persona alegre. ¿Sabe qué? Mírese al espejo y aunque haga alguna tontera, pero sonría por lo menos una vez al día. La alegría puede empezar con una decisión. Y si usted ya va recordando y siendo agradecido, le va a ser más fácil ser alegre. Aprendamos a celebrar, aprendamos a ser gozosos. De verdad tenemos que reír más. Tenemos que estar más contentos. Yo sé que venir a un templo es ceremonioso y aquí no es para hacer payasadas, pues. Pero tal vez deberíamos de echarnos una que otra. Porque sí debería ser un lugar de alegría, un lugar de gozo. Estamos acostumbrados a que solo sea un lugar de llanto y derramar el corazón, pero también debe ser un lugar de alegría. Usted debería salir de aquí contento. Usted debería salir de aquí, wow, Dios me dio una promesa, me va a ir bien esta semana. Cuando el pastor oró que el Señor ponga su nombre por nosotros, eso quiere decir que me va a ir bien, estoy contento, estoy alegre. Y cuando usted ve a la suegra en la casa, diga, suegra, la bendigo. Pero en lugar de estar enojado, en lugar de estar compungido, debemos de aprender a alegrarnos. Salud. Porque sí debemos de aprender a alegrarnos. Pero es tan fácil que se nos amargue la vida. Es tan fácil caer, es que tú me hiciste enojar. No seas responsable, nadie lo hace enojar, eso es decisión suya, ¿verdad? Que otros hagan cosas que lo pueden enojar, eso es otra cosa. Pero usted siempre tiene una opción, siempre tiene una opción, siempre tiene una opción, siempre tiene una opción para cómo va a manejar sus emociones. Entonces, ejercítela de la mejor manera. Alégrese, sonría más de lo que está serio. Pastor, usted que yo quiere que yo sea al guasón, pues tal vez al guasón le va mejor. De verdad, hay que ser más alegres. Dios honra alegría, porque dice que su gozo es nuestra fortaleza, perdón. Quiero decirle algo y con esto termino. Ya es hora de terminar. Hoy me peleé, pero ríase. Es lo que pasa, que el pollo todavía no estaba, ahorita ya lo sentí. Bueno, ocúpese de ser agradecido, de recordar, para enfatizar la fidelidad de Dios y de estar alegre. Y yo le aseguro que con esas 3 cosas que usted haga esta semana, Dios va a tener una revelación distinta para su vida. Por eso le llamamos cita con Dios.